¿Has sufrido una caída? ¿Te has hecho daño en la rabadilla? ¿Te has hecho daño donde la espalda pierde su noble nombre, en el culete? ¿O por contra tienes inflamación directamente en el coxis? Pues te voy a dar unos ejercicios y unas recomendaciones para terminar con tu dolor de coxis. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy os traigo algo muy común: caerse de pompa, caerse de culo, caerse sobre la rabadilla. Vas patinando, pum, y te caes. Vas andando, resbalas y caes con el culo. Y esto hace un dolor súbito en la zona del coxis, donde termina nuestra columna vertebral, ¿de acuerdo? Entonces, cuando recibimos ese golpe súbito, podemos llegar a hacer un esguince en los ligamentos, una luxación o subluxación, edemas y roturas musculares. Así que es algo muy complejo que quiero que entendáis, que os voy a dar unos ejercicios y unas recomendaciones para empezar a tratar ese dolor tan incómodo cuando golpeamos el coxis o nos golpeamos la rabadilla. Fisaude, una de las empresas líderes en España en el ámbito de la salud, fisioterapia y el deporte. Cuenta con más de 10 años de experiencia ayudando y dando apoyo logístico a clínicas como la nuestra. Gracias por su compromiso, dedicación y crecimiento continuo, nos ofrece productos de la mejor calidad, equipos de alta tecnología y cremas de fabricación propia al mejor precio. Además, son especialistas en montaje integral de clínicas y centros de fisioterapia. Como confían tanto en sus productos y son tan majetes, te ofrecen un código de descuento para el 2022 en tus compras de venta online. Si buscas la mejor solución en cualquier campo sanitario, ya sabes dónde están nuestros amigos. Fisaude es la respuesta. Como decimos, cuando te caes sobre lo que son las nalgas, la fuerza vectorial tiene esta dirección y el primer hueso que encuentra es el coxis. Esto genera una recuperación y rehabilitación súper lenta, con una fase de dolor muy aguda y acentuada. Con los ejercicios que os voy a dar y las recomendaciones que voy a dar, vamos a tratar esa fase aguda y esa fase subaguda. Chicos, 3 opciones terapéuticas en función de la gravedad del golpe, ¿no? Muchas veces cuando recibimos un golpe sobre el coxis se produce una inflamación que simplemente con antiinflamatorios y no sentarse mucho o sentarse en un cojín circular se nos acaba pasando. Luego cabe la posibilidad de que haya una luxación en la que se puede hacer una técnica intracorporal en la que conseguimos subluxarlo y dejarlo en su sitio. Si ninguna de estas cosas funciona, siempre podría pasar que tengamos que pasar por quirófano porque se haya descolocado mucho o se haya roto, se haya fracturado y haya que recolocarlo haciéndolo un cerclaje. Os voy a presentar al coxis en realidad virtual, exactamente este chiquitín. Además veremos qué estructuras le rodean. Pero antes un poco de historia, señores. ¿Por qué se llama coxis? La palabra coxis, según la antigua Grecia, gana su nombre gracias al parecido de su forma con el pico de un pájaro. El coxis es un huesecito muy escondido y desconocido, que ofrece inserciones a músculos glúteo mayor, coccígeo, músculo pubococígeo y ligamento anococígeo. Cuando recibimos un golpe directo, además de sufrir un dolor súbito e incapacitante, podemos tener esguinces, luxaciones, edemas, irradiaciones y fracturas. Bueno, ¿cómo nos vamos a romper las nalgas si ya vienen rotas? Venga chicos, en serio, los síntomas de esta lesión suelen ser dolor a punta de dedo en el coxis, dolor irradiado al ir al baño, sentarse o prácticas sexuales, dolor o sensibilidad en la región lumbar, dolor en la parte superior de la zona de los glúteos, dolor o entumecimiento al sentarse, hematomas, hinchazón alrededor de la columna. Como te he prometido, te voy a dar las claves para mitigar tu dolor e incluso eliminar el dolor de coxis tras una caída. Empecemos por el principio. Hemos recibido el golpe, dolor muy fuerte a punta de dedo, te duele un montón, incluso irradia. Vamos a aplicar hielo donde tengo la manita, en el coxis. Vamos a aplicar hielo en la zona de dolor las primeras 48 horas, 72 horas. Vamos a intentar hacerlo porque son los 2-3 primeros días cuanto más inflamación tiene la estructura por el golpe y tenemos que limitarla. A raíz de esas 72 horas vamos a empezar a hacer los ejercicios y las recomendaciones. Como no, antes de empezar vamos a aplicar calor, vamos a coger nuestro saquito de calor, que ya lo conocéis todo el mundo, y vamos a aplicar el calorcito, ¿de acuerdo?, en la zona del dolor. En la zona del dolor, en las nalgas, al final es donde está el coxis. Aquí estarían las nalguitas,
por la zona de la mitad y vamos a poner el calorcito justamente en la zona del dolor. ¿Cuánto? 20 minutos. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a descongestionar un poquito la zona, que el calor mitigue el dolor y nos ayude a mover mejor las estructuras. El primer ejercicio que hemos diseñado para tu dolor de coxis es el siguiente. Vamos a tumbarnos boca arriba, por favor. Comenzamos con el primer ejercicio de estiramiento. Muy importante, 2 series de al menos 30 segundos, porque debajo de 20 segundos nuestro cuerpo no se entera mucho de que lo estamos estirando. Vamos a llevar la rodillita al hombro homolateral, pierna derecha, hombro derecho. Aquí ya estamos estirando todas las fibras verticales del glúteo, fibras que se insertan en ese sacro y en ese coxis. Entonces, esto nos va a permitir quitarle tensión al glúteo, porque el glúteo a lo mejor se ha defendido del golpe, y empezar a liberar un poco la estructura. Cuando hayamos hecho 2 series de 30 segundos en esta postura, lo que vamos a llevar es la rodilla al hombro contrario, para trazar todas las fibras oblicuas. Tenemos que estirar el glúteo de una manera muy exquisita, ya que el problema es muy difícil de acceder a él. Es un hueso que no se puede acceder a él de una manera fácil, ¿no? Porque está muy escondido. Fibras más verticales, fibras oblicuas, y ahora nos vamos a ir a las fibras horizontales, que es a 90 grados la piernecita. Ahí tenemos las fibras más horizontales del glúteo, que como hemos dicho se insertan en las estructuras dañadas, que nos va a ayudar a regularizar. 2 series de 30 segundos cada postura que te he dicho. Seguimos con otro estiramiento también muy importante que engloba el glúteo y se fija en el piramidal. Vamos a hacer posición de 4, tobillo sobre rodilla. Vamos a decirle al paciente que agarre la rodilla y aquí ya estamos estirando desde el trocánter al sacro el piramidal. En realidad el piramidal no se inserta directamente en el coxis, pero sí nos ayuda a desbloquear el sacro y nos ayuda también a estirar fibras del glúteo. 2 veces 30 segundos es fundamental para regularizar toda la zona del golpe del coxis. Siguiente ejercicio, vamos a estirar la musculatura aductora, porque tiene que estar liberada la sínfisis púbica para que se mueva bien todo lo que es la pelvis. Vamos a abrir las piernitas, vamos a abrir, enfrentamos pies, enfrentamos pies, enfrentamos pies, eso es. Y tan sencillo como poner una mano a cada lado para generar un estiramiento de toda la musculatura aductora y liberar la pelvis anteriormente. Estamos liberando la pelvis posteriormente y ahora tenemos que liberar la pelvis anteriormente. Se podrían hacer psoas, se podrían hacer 1000 cosas, estaríamos un siglo aquí estirando, pero estos son los más indicados para este problema de una cocibodinia, un problema en el coxis, una caída con el culete. Entonces, básicamente, estiramiento 2 series de 30 segundos, nunca hagáis menos de 20 segundos. Otro ejercicio que vamos a hacer, rezar a la Meca, el maometano. Rezar a la Meca no te quita el dolor de coxis, sino hacer el maometano, chicos. Entonces vamos a sentarnos sobre nuestros talones siempre que podamos, nos dejamos caer hacia adelante, nuestro paciente sabe hacer este ejercicio porque lo hemos hecho 200 veces, liberando la zona dorsolumbar, la zona sacra, empieza a moverse mejor. Si tú mueves mejor la lumbar, consigues que se mueva mejor el sacro y, por ende, que se mueva toda la zona y se regularice toda la zona de coxis donde hemos recibido el golpe. Esta posición al menos 1 minuto 2 veces al día. Otro ejercicio en el que tenemos que aguantar una posición más o menos de 1 minuto. Ya no es más un estiramiento, sino forzar a las sacroiliacas a que se despeguen, que dejen que el sacro se mueva bien y todo se regularice. Vamos a flexionar rodillas, vamos a abrirlas, los pies hacia afuera, como estáis viendo, que dejen caerse. Despacito, hombre, lo suyo sería que un fisio te ayudase para que repercutiese en la sacroiliaca y el sacro se liberase. Como he dicho, si tú liberas aquí y el sacro se libera, el coxis te va a ayudar a regularizarlo. Entonces, esta posición, 1 o 2 minutos, 2 veces, te va a venir estupendamente. Como digo, los ejercicios mañana y tarde, siempre que no haya más dolor sobre la zona, se pueden hacer. Ya sabéis las técnicas que podéis hacer en casa, podríamos hacer 200 más. Te voy a mostrar lo que yo haría en clínica y suelo hacer con mis pacientes que tienen un problema de coxis. A veces hay una luxación, quiere decir que el coxis se ha salido de donde está y no se ha recolocado. ¿Qué se tiene que hacer? Se coge un guante, se pone al paciente de cúbito prono y lo que haces es una técnica interna en la que fijas, ¿de acuerdo?, directamente el coxis que se ha echado hacia adelante. Con la otra mano lo que fijas es el sacro y haces un movimiento de vaivén con la mano derecha hasta que liberas el coxis y se pone en su sitio. Es una técnica interna que se hace después de probar
todo lo que estamos hablando, ¿de acuerdo? Pero hay veces hay que hacerla. Y es más, si tenéis dolor y no os funciona nada, no tengáis miedo porque es un antes y un después. ¿Más técnicas que haríamos con el paciente? Pues básicamente técnicas de Cyriax. Las técnicas de Cyriax nos iríamos del sacro hasta el coxis y donde se ha producido el alargamiento de los ligamentos, trabajaríamos con técnicas de fricción y de masaje. Otra técnica que suelo realizar mucho con problemas de coxis es simplemente regularizar el sacro. El coxis apenas lo tocamos, a lo mejor sí con una diatermia, que le va muy bien, pero es tan sencillo como coger ese sacro y bombearlo con mucho cariño, ¿de acuerdo? Con un vaivén. Simplemente eso hace que se mueva el sacro y que el coxis que está en la punta acabe de moverse y acabe de regularizarse. Esas son las técnicas que practico a diario en la clínica. Recomendaciones generales cuando os caéis sobre la rabadilla, os caéis de pompa, os caéis de culo, os caéis y os hacéis daño. Las primeras 48 o 72 horas vamos a aplicar hielo encima del dolor, sin dolor. Es más, cada 2 horas podríais aplicar 10-15 minutos de hielo, sin ningún problema. Pasadas esas 72 horas, vamos a empezar a aplicar calor, porque el calor nos va a ayudar a combatir el dolor y a que la zona se desinflame. Chicos, un buen diagnóstico no es lo mismo que el coxis tenga un edema, un esguince, una rotura muscular, una fractura, una subluxación o subluxación. No es lo mismo el tratamiento, se podrá empezar antes o después. Los ejercicios se pueden empezar una vez que no haya dolor al realizar los ejercicios. Regla del no dolor, si duele no puedes hacerlo. Siguiente recomendación, no pasar mucho tiempo sentado, no, si no vais a poder, sobre todo en los estadios agudos. Os tendréis que sentar sobre un flotador o sobre una toalla literalmente enrollada haciendo un círculo donde tendréis que sentaros para aliviar la presión del coxis. Os sentaréis sobre esa almohada, sobre ese cojín, sobre ese flotador y evitará que haya presión y os permitirá estar un tiempo sentado, pero no paséis mucho tiempo sentado ni con esto. Ni que decir tiene que dentro de las primeras 48 horas de darte el golpe no puedes hacer ejercicio, lo dejo bien claro, tampoco vas a poder. También os digo que con un buen diagnóstico y una buena rehabilitación, este problema tiene una solución. Si no le hacéis ni caso, prepararos para estar 1 año, 2 o los que sean, siempre con problemas de coxis, con dolor en la rabadilla. Pues ya hemos llegado al final, chicos. Os recomiendo, si queréis hacer otros ejercicios que os pueden venir muy bien, tanto estiramiento lumbar como estiramiento de piernas, os lo dejo en la descripción del vídeo, un enlace que os lleva a más estiramientos que van a complementar y que os ayuden a pasar este problema de coxis. Bueno, como os digo, tenéis la posibilidad de apoyarnos, de formar parte de nuestra gran familia. Hazte miembro ahora del canal y apóyanos directamente y tendrás contenido y características en exclusiva. Dale un like, que me han dicho que ayuda mucho a quitaros el problema de coxis, suscribiros, activar la campanita y como os digo siempre, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.